La tortura destruye la personalidad de quien la sufre, desprecia la dignidad de todo el ser humano. A pesar de la prohibición absoluta de la tortura según el derecho internacional, esta persiste en todas las regiones del mundo. El Día Internacional en apoyo de las víctimas de la tortura se conmemora el 26 de junio, con vistas a la erradicación total de la tortura. Miles de víctimas y sus familias necesitan de la asistencia especializada que, a menudo, los estados no llegan a proporcionarles. En México, miles de personas son torturadas a diario como consecuencia del crimen organizado, con fines políticos, de ideologías sociales y un largo etcétera. ¿Por qué celebramos el 26 de junio? El Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las víctimas de la tortura, el 26 de junio, marca el momento en que en 1987 entró en vigencia la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, uno de los instrumentos claves en la lucha contra la tortura. Hoy, la Convención ha sido ratificada por 162 países. Pero, ¿qué es la tortura? Se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Esto está estipulado en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984, artículo 1, párrafo 1. Actualmente, Cada 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, con el objetivo de impulsar el cuidado medioambiental a partir del respeto y manejo adecuado de estos ecosistemas. Llamadas también selvas húmedas o selvas altas perennifolias, se distribuyen desde el sur de San Luis Potosí, en Veracruz, Tabasco y al sur de la península de Yucatán, así como parte de la Sierra Madre de Chiapas y Sierra Madre del Sur de Oaxaca y Guerrero. Los bosques tropicales albergan gran riqueza natural con una enorme diversidad de mamíferos, aves, anfibios. Y maderas como el cedro, caoba y la teca son protagonistas de su riqueza forestal. Dan hogar a especies de fauna como el jabalí, mono araña, mono aullador, tapir, guacamaya roja y sopilote rey. Nos ayudan a cuidar polinizadores, controlar plagas, prevenir enfermedades y desastres naturales. Evitan la erosión, generan agua y la purifican, regulando su ciclo. Además, estos ecosistemas nos regalan aire puro, regulan el clima y la temperatura, capturan dióxido de carbono, son fuente de plantas medicinales, alimento y ofrecen refugio a muchas especies. El cuidado de nuestros bosques tropicales no solo es indispensable para cuidar el planeta, es fuente de salud y sustento para nuestro pueblo. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El día 26 de junio, fecha destinada a honrar y reconocer la importante labor de los profesionales en el ámbito de la educación, los pedagogos. El origen de esta conmemoración radica en la necesidad de destacar la importancia que los pedagogos tienen en el sistema educativo del país. Junto con los maestros, son piezas fundamentales en la construcción de una sociedad más capacitada y preparada, a través del desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras y la implementación de métodos de enseñanza efectivos. Los pedagogos tienen la capacidad de trabajar con niños, adolescentes, adultos e incluso personas de la tercera edad. Su formación les permite planificar, preparar clases y diseñar planes de estudio, así como investigar y diagnosticar prácticas docentes para mejorar la calidad educativa. En esta ocasión, es importante reconocer y felicitar a todos los pedagogos por su dedicación y compromiso en la formación de individuos y en la construcción de una sociedad mejor preparada. Su labor es fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestro país.
El día 20. El misterio y el suspenso no solo están en las películas inventadas, sino también en la vida misma de las personas y en su historia. Como una muestra comparto esta. Sé que en algún momento has escuchado sobre el fantástico cuento del flautista de Hamelin. Si no lo has escuchado o si no lo recuerdas, resumiendo, en el año de 1816, los hermanos Grimm publican junto a otros un cuento que trata sobre que en el pueblo alemán de Hamel, las ratas habían infestado todo el lugar, complicando la vida de los pobladores. Sin embargo, un día llegó un flautista quien prometió que podía deshacerse de las ratas por una compensación económica. Sin embargo, después de haber logrado, gracias a su fantástica flauta, llevarse a las ratas al río Bes, que pasa por la ciudad, ahí las ahogó. Pero el pueblo después no quiso pagar la compensación y lo expulsaron sin que antes él les dijera que se vengaría. Después, mientras todos dormían, él tocó su flauta y los niños, hipnotizados por ella, fueron tras él, el cual los llevó al bosque. El pueblo al final aceptó pagarle lo que le debían al flautista para que los niños volvieran con su familia. Sin embargo, fuera de la versión de los hermanos Grimm y claro, para los niños, la más difundida en los alrededores de Europa, se cuenta que los niños nunca más volvieron a ser vistos. Sería solo un cuento más si es que no hubieran antecedentes históricos de estos hechos. ¿Pero acaso es que ocurrió esto? Para empezar, en Alemania esto es un hecho histórico, no un cuento, y se llama Der Rattenfänger von Hamel, literalmente el cazador de ratas de Hamel, y ubica la desaparición de más de 130 niños el 26 de junio de 1284 en Hamel, una ciudad de Baja Sajonia. También existe una inscripción en Rattenfänger Haus, es decir, la casa del cazador de ratas, que data de comienzos del siglo XVII, donde dice que en esa ciudad 130 jóvenes fueron llevados fuera de la ciudad por un flautista vestido con ropa colorida y no fueron vistos más. Así también en el manuscrito de Lunenburg, escrito en 1440. Hay evidencia de estos hechos donde habla de la misteriosa desaparición de 130 niños en 1284. Una evidencia más se encontraba en la propia iglesia de Hamel, a comienzos del siglo XIV, pues existía un trabajo en vidrio donde mostraba a un flautista colorido seguido de niños. El vidrio no resistió el paso del tiempo, pero este fue pintado en acuarela en 1590 y es por eso que sabemos de su existencia. En Alemania, este siempre fue un hecho triste, en especial en el mismo Hamel. Y tanto es así que en la calle que va a las afueras de la ciudad, Bungelossenstraße, está aún al día de hoy prohibido cualquier manifestación musical o incluso el bailar por respeto a este hecho. Historiadores e investigadores han desempolvado la historia para saber, en verdad, qué es lo que sucedió, y por consiguiente muchas teorías salieron a flote. Pudo ser la representación de la peste negra, narrando una pintoresca fábula, y así sobrellevarlo mejor. Sin embargo, las fechas no coinciden para ubicar este mal en ese tiempo. En última instancia se barajó la posibilidad que un brujo pagano haya querido realizar una festividad acudiendo jóvenes en las afueras de la ciudad y que se toparon con un grupo religioso quienes instaron a la conversión. Sin embargo, ocurrieron conflictos que acabó por desaparecer a los jóvenes, sea porque fueron masacrados o ingresados a monasterios para reeducarlos. Finalmente, y apoyándose también en hechos históricos, algunos investigadores llegaron a la conclusión de que el flautista pudo haber sido un reclutador de jóvenes colonos, que se llevó a los jóvenes de Hamel a nuevas tierras para repoblar. Este es el caso del mismo Berlín, que antes era tierra sin dueño, pues mientras los jóvenes desaparecían, en Berlín se registraban nuevas familias y habitantes con los mismos apellidos que había en Hamel. Más que solo un cuento inventado, parece ser que había mucha más historia detrás.
Croacia y Eslovenia iniciaban hace 20 años la independencia de Yugoslavia. Aquel 25 de junio, Eslovenia aprobó su independencia y Croacia su separación. Eran las primeras repúblicas que proclamaban su salida de la federación. El entonces primer ministro, Ante Marković, se enfrentó a una crisis anunciada. Con el fallecimiento del mariscal Tito en 1980, se puso fin al régimen comunista y 10 años más tarde se celebraron elecciones libres en todas las repúblicas. En las principales capitales sonaban voces a favor de la soberanía frente a la histórica federación, integrada desde 1945 por las 6 repúblicas. Poco a poco se fue rompiendo el puzzle del Estado centralizado en un periodo de guerras y conflictos. Tras Croacia y Eslovenia, aprobaron su independencia Macedonia, Bosnia-Herzegovina y más tarde Serbia y Montenegro. Eran 2 países y 2 realidades. Mientras Eslovenia llevaba un tiempo preparándose para ese momento, en Croacia estalló la guerra hasta 1995, con más de 10.000 muertos. En la actualidad, Croacia es una república democrática presidida por Ivo Josipović, y Eslovenia forma parte de la Unión Europea y de la OTAN desde el 2004. Soy Manuel, el general de Montiano y Sopelana. Nací en Bilbao, en la zona norte de España, en el año del Señor de 1685. Siempre tuve pasión por servir a mi patria y a mi bella ciudad. A temprana edad me alisté en los Reales Ejércitos, donde fui destinado a Cádiz como capitán de granaderos del Regimiento de Infantería de Aragón, alcanzando el grado de coronel. En 1737 me nombraron capitán general y 32º gobernador de la Florida española. Esta es mi historia y quiero contárosla. Estoy seguro que hay muchos asuntos que desconocéis del legado de los españoles en Norteamérica. San Agustín, año del Señor de 1740. El general Montiano destacó como gobernador de la Florida por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y holandesas. Es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica, en el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. La corona española concedió al fuerte Mosé todo lo necesario para convertirse en el poblado donde los esclavos fugitivos podían iniciar su nueva vida como súbditos españoles. En 1740, el gobernador inglés de Georgia, James Oglethorpe, lanzó una gran ofensiva con el objetivo de expulsar a los españoles de Florida para tomar San Agustín y apropiarse del castillo de San Marcos. El ataque fue por sorpresa y los españoles, con su compañía de negros libres, tuvieron que refugiarse en el castillo. El fuerte Mosé, al ser más débil, fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el comandante inglés, el coronel Palmer, se instaló en él, pensando que desde allí podría asaltar la inexpugnable fortaleza de San Marcos. Nada más lejos de la realidad. Montiano, en gran desventaja numérica y de medios, se preparó para el contraataque. Por sorpresa y de noche, las tropas españolas con las milicias negras y los indios amigos salieron de San Marcos atacando a los ingleses asentados en el fuerte. La lucha fue encarnizada. En ella el bravo capitán Francisco Menéndez destacó por su coraje y valentía. El desenlace llegó cuando el oficial inglés vio los refuerzos que llegaban de La Habana y tocó retirada. Esta victoria desmoralizó de tal forma a las fuerzas británicas que Oglethorpe ordenó el regreso inmediato de sus tropas. El fuerte no fue reconstruido y los valerosos integrantes de las milicias territoriales negras se establecieron en 1740 con sus familias en San Agustín como ciudadanos libres. Fuerte Mosé ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, un legado reconocido por ser el primer lugar en territorio norteamericano donde bajo la protección de la bandera española habitaron hombres y mujeres libres de la esclavitud de las plantaciones y al amparo del gobernador y general Manuel Montiano.
Después de décadas de investigación genética, un equipo de científicos marca un hito en la ciencia y secuencia el genoma humano completo. La carrera por secuenciar el genoma humano completo empezó en el siglo XX. Desde entonces, ni siquiera los equipos más especializados con ayuda de tecnología de punta habían encontrado los espacios vacíos en el código genético de nuestra especie. Sin embargo, después de casi 100 años de investigación genética, 6 equipos de científicos del grupo consorcio T2T encontró los pedazos faltantes de la cadena. Este descubrimiento marcó un hito en la historia del conocimiento humano, el esfuerzo conjunto para describir la secuencia del genoma humano completo. Ya sabiendo que por fin se logró completar esta investigación, vamos a conocer todo el camino que tuvo que recorrer hasta el día de hoy. Para los humanos, la historia del ADN comenzó hace poco más de 150 años cuando Friedrich Miescher descubrió accidentalmente la nucleína, una molécula rica en fosfatos que no se comportaba como una proteína y que, con los años, acabaríamos llamando ADN. Pero en esta breve historia destacan 2 grandes hitos más. El primero, cuando hace casi 70 años, Rosalind Franklin y más tarde James Watson y Francis Crick descubrieron a través de imágenes hechas con rayos X que el ADN tenía estructura de doble hélice. Y el segundo llegó hace tan solo 20 años, cuando 2 equipos de científicos de todo el mundo lograron publicar la primera secuencia del genoma humano. El proyecto para secuenciar el genoma humano fue extremadamente largo y costoso, pero los cerca de $3.000 millones que se invirtieron quedaban avalados por la posibilidad de conocer mejor las enfermedades de origen genético, que en aquel momento se podían contar con los dedos de una mano. Por eso, en palabras de Roderick Guigaud, jefe del grupo de biología computacional del procesamiento del ARN, coordinador del programa de bioinformática en el Centro de Regulación Genómica y catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, el conocimiento del genoma humano contribuyó de manera crucial a entender la biología humana. Este proyecto titánico no hubiera sido posible sin la biología computacional, la ciencia que aplica modelos teóricos a analizar datos biológicos. Y el avance de la biología computacional ha ido ligado al de la tecnología. El proyecto público para secuenciar el genoma humano comenzó en 1990, pero los primeros años no fueron muy provechosos. En 1998, el bioquímico norteamericano Craig Venter cuestionó el funcionamiento del proyecto público. Era caro, costoso y utilizaba una tecnología poco eficiente. Y su empresa, Celera Genomics, se sumó a la carrera aplicando la tecnología Shotgun, con la que se podían secuenciar varios fragmentos de ADN a la vez. Guigaud explicó: Celera era una empresa muy abierta en el sentido en que enseguida contó con la participación de científicos expertos en la materia y nos contactaron para utilizar nuestro software para visualizar el genoma de la mosca de la fruta. Este primer trabajo hizo que pocos meses antes de publicar la secuencia del genoma humano, Celera los volviera a contactar para ver la secuencia, en este caso de nuestra especie. Continuó diciendo Guigaud: mientras desarrollábamos el software aquí en Barcelona, yo pensaba que estaba trabajando en algo que era importante, igual que lo piensan muchos investigadores. Ahora bien, en el momento que con Joseph Avril, mi estudiante de doctorado, fuimos a Celera Genomics para trabajar en el primer borrador de la secuencia del genoma humano, ahí tuvimos la conciencia de que estábamos participando en un proyecto que pasaría a la historia. Finalmente, el 12 de febrero del 2001, Nature and Science anunciaba la publicación de la secuencia del genoma humano, con los resultados de las iniciativas pública y privada. Más allá del hito histórico, tener la secuencia del genoma humano no causó una revolución. Después de 2001, hubo 2 campos en los que la genómica fue avanzando. Por un lado, surgieron proyectos para saber cómo el genoma humano cambia entre diferentes individuos y poblaciones, y por el otro, había que saber qué regiones del genoma eran funcionales. Para afrontar este último reto, en 2003 se inició el proyecto para generar la Enciclopedia Funcional del ADN, un proyecto en el que el grupo de Roderick participó desde el principio. Con la secuencia en las manos, se ha podido averiguar que el 99.9% del genoma es
común entre todos los humanos. En 2008 comenzó el proyecto 1000 genomas para secuenciar el genoma de personas de diferentes regiones del planeta. Sin embargo, en opinión de Comas, experto en diversidad del genoma humano, conocemos las variantes más comunes de nuestro genoma, pero hemos olvidado a algunas poblaciones pequeñas que están menos representadas. Y aunque sabemos que se logró reconocer la cadena de ADN completo, aún falta trabajo para poder entender las implicaciones funcionales que tienen los cambios en la secuencia. Se intenta entender las relaciones entre la variación en la secuencia del genoma entre individuos y la expresión de los genes en diferentes tejidos, así como todavía falta poder explicar cómo la variación genómica de las personas tiene un impacto en su función y resulta en diferencias como por ejemplo la predisposición a tener determinadas enfermedades. El genoma humano es básicamente lo que hace a cada persona. El genoma contiene las instrucciones genéticas para que una persona pueda desarrollarse y crecer, pero en él también están los secretos de los problemas genéticos que aún se siguen estudiando. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de este descubrimiento y su avance. Con un doodle interactivo, Google recuerda el 148 aniversario del nacimiento del patólogo e inmunólogo estadounidense de origen austriaco, Karl Steiner, quien descubrió los grupos sanguíneos y estableció su clasificación. En su página de inicio, la empresa de Mountain View muestra al médico expediente en mano y una mesa de laboratorio, un microscopio y 4 tubos de ensayo con muestras sanguíneas. Con el nombre del buscador de fondo, Google destaca el legado del doctor en medicina por la Universidad de Viena, quien detectó varias diferencias en la sangre humana y la clasificó en los tipos A, B, AB y O. En 1930 le fue concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina al científico, cuyas investigaciones para evitar los rechazos ocasionados por la mezcla de sangre de grupos incompatibles convirtieron las transfusiones de sangre en un procedimiento terapéutico seguro, Notimex. Voltaje son las cargas eléctricas que se miden por unidades de voltios. Se llaman así por el gran científico Alessandro Volta. Este señor inventó la pila eléctrica en el año 1800. Sí, esas pilas que tienen 2 o 3 AES. Esta pila funciona a partir de una reacción electroquímica causada en el momento en el que se apilan discos de zinc y cobre que están separados por una capa de tela o de carbón. Ah, por eso se llama pila, porque se apilan los metales. Las pilas de Volta no lograban ser recargables. La reacción de esta pila se dirige en un solo sentido y dura hasta que se agotan los materiales. Las pilas recargables o baterías pueden invertir el sentido del proceso reactivo para generar electricidad nuevamente. Unos arqueólogos, de esos que andan con palustre y cepillo, dicen que la electricidad se remonta a los años prehistóricos. La reacción electroquímica lograda por Volta se pudo haber dado en Irak en el año 248 a.C. Estos descubridores de tesoros encontraron unos jarrones y metales con los cuales, se presume, antiguos científicos prehistóricos generaban electricidad con zumo de uva. Estos jarrones fueron denominados baterías de Bagdad. Así que, pilas con el voltaje. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Tras haberse postulado 3 veces como candidato a la presidencia, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende es electo presidente chileno.
Desde el nombramiento de Allende se empezó a definir el carácter que llevaría su gobierno, el poder popular. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. Siempre luchó para el pueblo, realizando tareas para otorgar seguridad social, viviendas, alimentación y salud, así como promocionar la cultura y la educación de la conciencia socialista. Salvador siempre luchó por la autonomía de Chile, basándose en el respeto a la autodeterminación de los estados y siguiendo los intereses chilenos. Mientras tanto, Estados Unidos, inmerso en la Guerra Fría y su constante lucha contra el esparcimiento del socialismo, apoyó y subvencionó a todos los gobiernos que se oponían a este tipo de régimen. Es por esto que la Casa Blanca destinó miles de dólares a los partidos de derecha y de la democracia cristiana chilena, quienes no querían a Allende en el poder porque un gobierno popular atentaría contra sus privilegios. Así fue como, con el apoyo del sector militar, desde temprano se comenzó a organizar un golpe de Estado. Eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Fue un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, pero la postre no podrá detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene. Pero Allende trabajó a favor de intereses nacionales, rompiendo con el modelo imperialista, luchando contra fuerzas extranjeras capitalistas que buscaban desestabilizar y debilitar al pueblo. ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! El 11 de septiembre de 1973, en Santiago, el presidente Salvador Allende murió en el Palacio de la Moneda, mientras el ejército bombardeaba el edificio. Este golpe de estado militar acabó brutalmente con el primer gobierno socialista elegido por un proceso electoral, dejando a Pinochet al poder.